Hola a todos y como siempre bienvenidos a Innovación Jurídica, su canal para estudiar Derecho. En esta oportunidad vamos a estudiar el debido proceso. Bien, el debido proceso desde un punto de vista general se encuentra establecido en el artículo 49 de la Constitución. ¿Y por qué me refiero o digo punto de vista general? Bien, porque por debido proceso debemos entender todo ese conjunto de pasos o procedimientos que se deben dar en el proceso como instrumento para alcanzar la justicia. Es decir, que el debido proceso existirá cuando en el proceso judicial se den todos los elementos que deben componer cada una de sus fases. Bien, digo que el establecido en el artículo 49 es el general, puesto que evidentemente la ley va a venir desarrollando distintos procesos, ya sea por las materias o ya sea por la forma misma en la que se desarrolla el proceso. Así habrá un debido proceso en materia civil o un debido proceso en materia penal. Como vemos, será distinto lo que se considere por debido proceso si el proceso como tal es escrito o si el proceso es oral. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta clase dirigiéndonos a lo que establece el artículo 49, el cual abarca un compendio de derechos que son los que de manera general deben formar parte de cualquier proceso, independientemente si es un proceso ordinario, si es un procedimiento especial o si es un procedimiento de materia civil, penal, laboral, etc. Bien, el conjunto de derechos establecidos en el artículo 49 son el derecho a la defensa, a la asistencia jurídica, a la notificación, el derecho a la prueba, está el caso de las pruebas nulas, el derecho a recurrir, la presunción de inocencia, el derecho a ser oído, la tutela judicial del derecho a ser oído, el derecho a un intérprete, el derecho al juez natural, el derecho a conocer el juez, el derecho a no ser obligado a confesarse culpable, cosa que se extiende tanto al imputado como al cónyuge, el concubino y a los parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. También establece la legalidad del delito, establece que la ley debe ser anterior a la conducta del individuo, establece el principio del non bis in idem, es decir, de no ser juzgado dos veces por la misma causa, y establece el derecho a la restitución de la situación jurídica, como la responsabilidad que debe tener el Poder Judicial por los actos que le genera a los particulares. Bien, de forma general esos serían los derechos que establece el artículo 49. Ahora vamos a dar una lectura de dicho artículo para ir entendiéndolos y ir viendo en qué numerales se encuentran dichos derechos. Bien, el artículo 49 establece que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas en consecuencia. Bien, ya aquí el encabezado nos da a entender que el debido proceso aplica tanto en los procesos judiciales como en los procedimientos administrativos. Por lo tanto, tiene aplicación en ambas sedes. Bien, entonces el numeral 1 dice: la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Ya aquí estamos viendo en principio el derecho a la defensa, por otra parte el derecho a la asistencia jurídica, lo que significa que toda persona no solo es que se va a defender, sino que tiene que contar con un profesional del derecho que lo ayude a realizar su mejor defensa. Por otra parte, ya vimos que tiene el derecho a ser notificado, es decir, toda persona tiene el derecho a conocer que sobre él cursa un proceso judicial o un procedimiento administrativo. Como vemos, el derecho a la notificación, por cierto, tiene una vinculación con el derecho a la defensa. De hecho, el derecho a la notificación es la garantía del derecho a la defensa, pues yo necesito saber que estoy siendo subyúdice de un proceso judicial o de un procedimiento administrativo para poder ejercer mi derecho a la defensa, pues si no tengo conocimiento de tal hecho no puedo defenderme. Y por supuesto, cuando el mismo artículo, en el momento cuando leíamos que dice
que también tiene derecho a acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Bien, aquí estamos viendo el derecho constitucional a la prueba, es decir, toda persona tiene derecho de probar los hechos o las afirmaciones de hechos que le convengan para el mejor ejercicio de sus derechos, para la mayor defensa de sus intereses. Bien, luego establece que serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Bien, esto quiere decir que amarra a las pruebas a ciertos principios y también nos quiere decir que el debido proceso rige también en la forma de conseguir las pruebas. Es decir, hay procedimientos establecidos tanto en la Constitución como en la ley de la forma en la cual se deben adquirir las pruebas. Por lo tanto, cuando la adquisición de una prueba va en contra de las disposiciones establecidas en la Constitución, en la ley, va en contra del debido proceso, estas pruebas son nulas. Por lo tanto, aquí ya vemos que el derecho a la prueba tiene que estar supeditado a su constitucionalidad y su legalidad. Bien, por otra parte dice que toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley. Ya aquí vemos el derecho a recurrir, el derecho constitucional. Es decir, que una vez una persona sea sentenciada, cuando un juez haya declarado su culpabilidad o lo haya declarado perdidoso en un proceso, en un procedimiento, esta persona tiene derecho a recurrir tal decisión. Aquí vemos entonces que existe el derecho constitucional a recurrir y por lo tanto debe existir el principio de la doble instancia. Por lo tanto, la persona puede acudir a un superior para que cambie la decisión del fallo que le afecta. Bien, pasamos al segundo numeral que dice toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Esto significa que hasta que no exista una sentencia definitivamente firme con calidad de cosa juzgada, toda persona es inocente. Por lo tanto, debe ser tratada como tal en cada una de las fases del proceso. Es así que vemos que no se puede presumir la culpabilidad de una persona hasta que no existan pruebas y hasta que no exista esa sentencia que con fundamento en los hechos y el derecho y con fundamento en las pruebas que se han demostrado, hasta que esa sentencia no nazca, la persona se considera inocente. Por otra parte, el numeral 3 establece que toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Y aquí estamos viendo el derecho a ser oído, el derecho que tiene la persona que está siendo juzgada de expresarse, de ser oído por los demás, de dar su opinión, de argumentar su versión de los hechos. Y luego vemos que hay cierta inclinación a establecer una tutela de ese derecho cuando dice que esta persona será oída con las debidas garantías dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente. Es decir, habrá un tribunal que será el encargado de tutelar ese derecho a ser oído. Que el tribunal debe ser independiente e imparcial. Bien, establece quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal tiene derecho a un intérprete. En ese sentido, aquí vemos el derecho constitucional a tener un intérprete que rige tanto a las personas que no hablan el idioma oficial del país, que es el castellano, como aquellos que no pueden comunicarse por la voz, es decir, como aquellas personas que tienen que comunicarse por el lenguaje de señas. Bien, pasamos al próximo numeral, que es el numeral 4, el que dice toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Aquí vemos el principio del juez natural. El principio del juez natural consiste en que toda persona debe ser juzgada por su juez natural. ¿Y quién es su juez natural? Bien, es esa persona, es ese juez que ha sido designado por la ley para dirimir los conflictos de la materia de la cual presenta el conflicto el individuo. Es decir, si yo tengo un conflicto civil, debo ser atendido por un juez civil. Si tengo un conflicto penal, debo ser atendido por un juez penal. Esto aplica tanto en la jurisdicción ordinaria como en la jurisdicción especial.
En pocas palabras, podemos decir que la competencia del juez es lo que determina si es el juez natural para mi causa. Si yo cometí o tengo, digamos, un asunto mercantil en Caracas, lógicamente el juez natural sería el juez mercantil de Caracas, porque allí estaría siendo el juez natural según la materia, que sería mercantil, y según la competencia territorial, que sería Caracas. Bien, también establece que ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien lo juzga. Es decir, la persona que esté siendo juzgada tiene derecho a conocer quién es el juez que lo juzga. Por otra parte dice, ni podrá ser procesada por tribunales de sección o por comisiones creadas a tal efecto. Esta prohibición de que no puede ser juzgado por tribunales de sección deriva del principio del juez natural. ¿Por qué? Porque un tribunal de sección podría decirse que es un tribunal ad hoc, es decir, yo cometí una conducta, vamos a verlo desde el punto de vista penal, yo cometí un delito y en vez de ser juzgado por los jueces penales que ya están establecidos, crean un nuevo tribunal donde designan un nuevo juez que es quien me está juzgando, cosa que es completamente inconstitucional, porque a mí me tendría que juzgar un juez penal de los que ya está establecido. Es decir, el juez debe ser anterior a la conducta. Si se crea un juez luego de mi conducta, si se crea un juez excepcionalmente para atender el caso que yo acabo de generar, estaríamos hablando de un juez excepcional, cosa que es inconstitucional porque viola el principio del juez natural y la prohibición expresa a ese tipo de tribunales que hace la Constitución. Vamos ahora al quinto numeral. Dice que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o de declarar contra sí misma. Es decir, que ninguna persona está obligada a confesar, es decir, confesar los hechos que está, es decir, cuando se habla de la confesión no se debe confundir con la admisión de hechos que están en contra de la persona, porque cuando hablamos de confesar es que la persona está admitiendo la culpabilidad de lo que la otra parte le está imputando. Ahora, tanto como no estoy obligado a confesar, es decir, declararme completamente culpable, tampoco estoy obligado a declarar en mi contra, declarar en contra de mí misma en declaraciones parciales, porque si bien una cosa es confesar, es decir, admitir la plenitud del hecho, también puedo hacer declaraciones parciales que me puedan afectar y tampoco estoy obligado a dar ese tipo de declaraciones. Ahora bien, según lo que establece este numeral del artículo, este derecho se extiende tanto al cónyuge como al concubino y a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Es tanto así que el imputado no está obligado a juramentarse cuando va a declarar. Dice también el mismo numeral que la confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Por lo tanto, cuando una persona confiesa porque está siendo coaccionado física o psicológicamente, esa confesión es absolutamente nula. Igualmente que las declaraciones que éste realice en contra de su persona por vía de la coacción. Pasamos al numeral sexto, numeral 6, que establece que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Es decir, la ley debe preexistir a la conducta. Si yo cometo una conducta que hoy es un delito, evidentemente seré sancionado. Pero si cometo una conducta que hoy no es delito, yo no puedo ser sancionado porque el día de mañana aparezca una nueva ley que establezca tal conducta como un delito, pues cuando yo cometí la conducta aún no era un delito. Por lo tanto, según lo que establece el numeral 6 de la Constitución, el numeral 6 del artículo 49 de la Constitución, las leyes que establecen sanciones deben ser preexistentes a la conducta para que puedan generar una sanción para el individuo que cometió la conducta.
Pasamos al numeral 7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. Es decir, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Si la persona ya fue juzgada y se dictó una sentencia que lo declaró en libertad, ya esta persona no puede ser juzgada por los mismos hechos. Del mismo modo, si hubo una sentencia que declaró su culpabilidad y este individuo cumplió su pena, ya esta persona no puede ser juzgada por los mismos hechos, pues solo se juzga una vez, y una vez se extingue o se cumple en toda la fase del proceso, nadie puede volver a ser sometido a un proceso por los mismos hechos por los cuales ya fue juzgado. Y por último, el numeral 8 del artículo 49, el cual establece que toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificado. Es decir, que cuando el Poder Judicial le cause un daño a los particulares, le cause un daño a un individuo, este tiene el derecho de solicitar al Estado, ante cualquiera de sus organismos, que le restablezca la situación jurídica infringida. ¿Qué significa esto? Que esta persona tiene derecho a que lo regresen a la situación en que se encontraba antes de haber sido afectado por la acción del Poder Judicial, y si no pudiera ser devuelto a tal situación, se le tendrá que acercar lo más posible. Asimismo, el mismo artículo establece que queda a salvo el derecho de él o la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza. Esto significa que inclusive luego de que me restablezcan a mi situación, yo aún tengo el derecho de ejercer las acciones competentes contra el funcionario, que en este caso sería un juez o un magistrado, que haya infringido injustificadamente mi situación jurídica. Asimismo, el mismo artículo establece que el Estado también tiene el derecho de actuar contra estos funcionarios. Por lo tanto, este numeral establece el derecho a que restablezcan mi situación jurídica, como el derecho que tengo aún una vez restablecida esta situación jurídica, aún me queda ese derecho de accionar contra el funcionario judicial, claramente que sería un juez o un magistrado, que lesionó mi derecho, y al mismo tiempo también existe la posibilidad de que sea el Estado quien ejerza las acciones contra este funcionario. Dicho eso, terminamos con el análisis del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo que establece el debido proceso y pilar fundamental de todo el derecho venezolano. Nos vemos hasta el próximo video.